la semana pasada estudiamos otro sermón, hace un mes. Bueno, hace mucho tiempo, ¿verdad? Comencemos a estudiar esta carta que se llama la carta de Gálatas, escrito por ¿quién? Pablo, muy bien. ¿Escrito a dónde? Ya la confundí con eso. Muy poco podían recordar. Escrito a Efesios, dice el pastor. En Corinto. Bueno, escrito a las ciudades en Galacia, ¿verdad? Y Pablo escribía por dos motivos principales, los cuales tenemos que recordar si vamos a entender bien en contexto esta porción del capítulo que nos toca. Pablo escribía por dos motivos principales. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se atreve a levantar la mano? A contarme. Se escribía uno para establecer con los hermanos de allá su autoridad como apóstol, ¿verdad? Decían en verso 1, es cierto, si no han abierto sus Biblias, ábrenlas ya, pero decía en verso 1, Pablo, apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús. Pablo estaba peleando doctrinalmente con algunos que quisieran o querían ya pervertir el evangelio. Y en el primer punto en que peleó era por su autoridad. Y después peleó, ya di la pista, peleó para establecer la veracidad del evangelio. Que solo hay un evangelio. Tenemos que entender cuando estudiamos esta parte del capítulo 1 que vamos a estudiar hoy, tenemos que entender el contexto, que Pablo está siempre tratando con este tema. Se está tratando con su autoridad, se está tratando con el evangelio. Leímos hace un mes ya en Gálatas 1:6, estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, que se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Entonces Pablo, todo lo que vamos a ver adelante está en el contexto de estas dos cosas, está en el contexto de explicar su autoridad como apóstol y después defender lo que es el evangelio. Y como vimos en el prólogo, en el proemio, hace un mes, el evangelio está descrito de una forma plena. Es que Jesús murió por nosotros, dándonos la gracia, lo cual nos ayuda a alcanzar la paz de Dios. Pero bueno, ahora vamos a seguir en este estudio de Gálatas y vamos a ver hoy el testimonio de Pablo. Y yo cuando hice el bosquejo de esta carta, dividí el testimonio de Pablo en tres partes. Entonces vamos a ver el testimonio de Pablo, parte 1. Y si quieren, hermanos, oren conmigo y así empezamos. Señor Jesús, te damos gracias que podemos estudiar tu palabra, Padre, y realmente nos hace falta estudiar tu palabra. Llegamos de vez en cuando sin ganas, pero llegamos siempre con necesidad, Padre, de estudiar tu palabra, de escuchar tu voz. Pedimos, Padre, que tú puedes abrir a nuestros corazones, a nuestros oídos, a nuestras mentes, a escuchar de ti, a aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan paciente con nosotros. Gracias, Señor, por estar presente con nosotros. Estamos tan agradecidos con lo que tú haces. Estamos tan agradecidos por tu amor, que nos has amado tanto, que nos has escrito esta carta en la Biblia que podemos entender y estudiarla. Entonces te damos gracias, pedimos tus bendiciones para cada quien aquí presente, Padre, que nos acompañes mientras leemos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, como antes estudiemos los versos 1 a 12, hoy vamos a seguir el verso 13. Y leyéndolo dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, Pablo aquí está poniendo un prólogo a su testimonio. Antes de que era un cristiano, ¿era qué? Era un judío. Y ahora estamos viendo una introducción de parte de Pablo en cuanto a su testimonio, de cómo había llegado a ser un apóstol. Entonces, lo primero que dice en verso 13 es que ya habéis oído acerca de mí. Los cristianos en todo el mundo ya habían escuchado la historia de Pablo, habían escuchado de cómo era, y él mismo también contaba su historia a los demás. Ellos sabían que él era un gran judío, que él perseguía la iglesia, que él hacía muchas cosas y era famoso por lo que hacía. Infamosa es la palabra. Y ya después también se hizo famoso por el gran cambio que hubo en su vida. Me hace pensar en algunas celebridades que de vez en cuando aceptan a Cristo, ya se hace el gran escándalo para los incrédulos, y para los creyentes todos quieren como rascando la cabeza a ver si es cierto, porque son gente que tienen tanta infamia, tienen una reputación tan conocida en el mundo. Uno queda preguntando si realmente es verdad, si realmente se han convertido. Y igual los del mundo quedan pensando, ¿qué pasa con este? ¿De verdad se ha hecho religiosa? ¿De verdad se ha aceptado a Cristo? Así que con Pablo era algo así, era algo que había sido muy conocido en todos los círculos, en todos los grupos sociales, en el Facebook de aquel tiempo de los judíos, y ahora era un chisme, un drama, una cosa para hablar. Todos conocían de él. ¿Y qué es lo que dice Pablo que conocían? Dice que conocían que perseguía de sobremanera a la iglesia. Dice en la NBI, este verso, lo dice en una otra manera que quizás nos ayuda a entender un poco más el concepto que Pablo está diciendo. La NBI dice: ustedes ya están enterrados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Pablo no solamente quedaba en su casa escribiendo en el muro de la iglesia, ¡hey, qué feo eres! Pablo no solo quedaba criticando a los cristianos. Pablo no solo era un crítico o otro escritor más, otro filósofo más, otro maestro más que pasa hablando de qué malo los cristianos. Pablo intentaba destruir la iglesia con violencia. Hoy en día hay mucha gente que critica a los cristianos, pero hay muy pocos que los atacan físicamente. Pero Pablo era uno de ellos. Pablo usaba su intelecto, su cuerpo, su influencia, todo lo que tenía, con furia, para intentar a destruir la iglesia. Hoy en día podemos compararle a estos musulmanes que tienen tanto ardor en sí mismo, tanto enojo, que quieren quemar las iglesias, que quieren decapitar a los cristianos, quieren acabar con el cristianismo. Así era Pablo. Pablo no solo quedaba hablando mal de los cristianos, Pablo mandaba que se encarcelaban los cristianos. Pablo mandaba que mataban a los cristianos. Y no es cierto, recordamos a Esteban, que dice en Hechos 7:58, echándole fuera de la ciudad, hablando de Esteban, el primer mártir, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Yo cuando primero leí este verso, y no sé cuándo, hace años, y pensé, sí, él no hacía nada, solo estaba ahí teniendo su ropa. No, él no fue el primero para tirar las piedras, porque la ley judía decía que los testigos tenían que tirar las piedras. Los que habían acusado a Esteban tenían que ser los primeros para matarle. Pablo no tenía por qué estar ahí.
Ni siquiera era uno de los testigos involucrado en todo este juicio que habían pasado con Esteban. Ni siquiera había visto a Esteban lo que hizo. Él solo llegó porque estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. No es que Pablo solo estaba ahí y le dijeron, hey, tenga la ropa nuestra. No, Pablo estaba ahí diciendo, hey, venga, dame tu ropa, vaya a matarme. El sentido que el verso da es que él es quien mandaba. Son como estos mafiosos, ¿verdad? Que quizás nunca se han ensuciado las manos, pero mandan a matar cientos de personas. A veces no queremos entender lo malo que Pablo era, pero él lo dice con plenas palabras. Si todos los cristianos conocían de él, era un hombre realmente repugnante en cuanto a su comportamiento. ¿Y por qué? ¿Por qué actuaba así? Decía que actuaba así por el judaísmo, porque era más celoso en las tradiciones. Verso 14 en la NBI dice, en la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Así que piénsalo así. Pablo era el príncipe de la iglesia. Era el principal en la religión de los judíos. Era uno de los mejores estudiantes, uno de los rabís ya más intelectuales, más completos, más influenciales en su tiempo. Y no solamente en su intelecto, dice él, sino también en su vida estricta, ejemplar en cuanto a muchas cosas, en cuanto a su sinceridad. Era más sincero que los demás. En cuanto a su disciplina, llevaba una vida mucho más disciplinada, obedecía todas las reglas que tenía que obedecer siendo judío. En cuanto a su entrega, estaba dispuesto a hacer más que los demás de sus contemporáneos. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa y no se apartaba de su religión para nada ni nadie. En cuanto a su sacrificio, estaba dispuesto hasta a arriesgarse en cualquier cosa para su religión. En cuanto a su conocimiento, había estudiado debajo del mejor rabí de su época. En cuanto a su obediencia, cuando los sacerdotes le pedían que hiciera algo, cuando querían que alguien obediente lo hiciera, mandaron a Pablo. Vamos a matar uno de nuestros ciudadanos, unos judíos que se han hecho cristianos. ¿Quién podemos mandar? Pablo. Él es obediente. Pablo tenía muchas características. Si quieren imaginarlo, imaginar la persona que más tiene estas calidades que usted conoce. Una persona sincera, disciplinada, con entrega, con sacrificio, con conocimiento y con obediencia. Y así te acercas a entender cómo era Pablo. Pero parecen calidades muy buenas. Parecen calidades, bueno, enviables, que queremos imitar. Parecen calidades que todos debemos de tener. Sin embargo, el corazón de Pablo tenía mucho orgullo. Y el orgullo que él tenía dentro le cegó a la verdad de las Escrituras. Teniendo las Escrituras en sus manos, habiendo estudiado las Escrituras, no entendió el corazón de las Escrituras. No entendió que las Escrituras, el Evangelio, el plan de Dios se trataba de inclusión, de incluir a todos. Él practicaba un Evangelio de exclusión. No entendía que el Evangelio
el plan de Dios trataba de gracia inmerecida. El evangelio que él practicaba era puras obras. Él no entendía que se trataba de ser dependiente de Dios, dependernos en Él. Él intentaba ser independiente, ganando su salvación, ganando su buen estado con Dios. Sin la ayuda de Dios, definitivamente Pablo hubiera terminado su vida tal como lo empezó, viviendo con sinceridad, viviendo con disciplina, viviendo con entrega, con sacrificio, conocimiento, estudio, obediencia y sin la salvación. Es muy interesante porque hoy en día pensamos que esas características son lo que definen un cristiano, que estas cosas son lo que marcan un cristiano y un incrédulo, marcan la diferencia. Pero Pablo tenía todas estas características y no tenía la salvación, no tenía a Jesús. Yo me acuerdo cuando estaba en Nicaragua y ahí tuvimos un pequeño ministerio de fútbol. De vez en cuando predicábamos, bueno, todos los domingos, todas las veces que juguemos predicábamos, pero hubo un joven que estaba asistiendo y a él no le interesaba mucho el fútbol, le interesaba estudiar la Biblia. Y ahí estaba estudiando por un rato con nosotros, lo poco que podía. Y yo estaba realmente emocionado por verle llegar porque pensé, aquí tenemos 50 jóvenes y solo uno llega porque quiere saber de la Biblia. Qué bueno que llega al menos podemos enseñarle algo. Me acuerdo después de 3 semanas de llegar así, entusiástico, de oírla. Entonces ya estaba un poco decepcionado, fui a buscarle, no lo encontré, hasta unas 3 semanas después. Y le vi en la heladería, en la sorbetería, y ahí estaba con 2 mormones. Y yo dije, hey, ¿qué te pasó? Es que comencé a asistir a la iglesia de los mormones. Y eso es que mire, son gente muy ordenada, tienen una vida muy buena, es que son muy sinceras, son muy disciplinados, tienen mucha entrega. Miren el sacrificio que tienen, miren el conocimiento que tienen, miren qué obedientes que son. Lo cierto es que no me dio esta lista tal como lo estoy dando, pero más o menos eso era su explicación. Vio lo ordenado que ellos eran, vio lo sincero que ellos eran, lo amables que eran, y fue desviado por eso. Nunca debemos de estimar más las calidades externas que las calidades internas. Cualquiera puede ser sincero, disciplinado, entregado, pero no cualquiera tiene el Espíritu de Dios morando en sí mismo. Es muy difícil a veces identificar, pero lo cierto es que Pablo, por tan bueno parecía ser, no tenía ningún pecado carnal, no tenía nada externo en su vida que decía que este es un pecador, no practicaba vicios. Por tan bueno que parecía ser, su orgullo le llevaba al asesino, su orgullo religioso. Sin la ayuda de Dios, Pablo hubiera terminado así. Pero Dios no lo quiso así. Dios hizo algo. Vemos verso 15. Dice, por cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me amó por su gracia, revelar su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Este verso tiene mucho que vamos a examinar. Quiero leerlo en otra versión para que entendamos un poco mejor qué dice. Dice en la Nueva Biblia de Latinoamérica de hoy: pero Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia y tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo pudiera anunciarle entre los gentiles. Así que
¿Qué es lo que dice aquí? Pablo iba en un camino donde él pensaba que tenía todo bien, todo ordenado, pero cuando agradó a Dios, pero Dios. Son las dos palabras que cambió la vida de Pablo. Son las dos palabras que han cambiado nuestras vidas a quienes hemos aceptado a Jesucristo. Pero Dios quiso algo diferente. Y es la única explicación que necesitamos. ¿Cómo es que Pablo podría haber cambiado tanto? Pero Dios. Pablo estaba así, pero Dios no lo quería así. De ahí Pablo dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Dios tuvo un plan para la vida de Pablo. Dios había creado a Pablo, Dios había hecho a Pablo con un propósito. A pesar de que Pablo estaba millas en la dirección equivocada, Dios siempre había dado dones a él, le había dotado con un intelecto, le había creado con un propósito. Dice en el griego, cuando él dice que me apartó desde el vientre, en la imagen es que él está diciendo, Dios hizo que yo naciera, que saliera del vientre de mi mamá por una razón, por un porqué. Dios hizo que yo saliera de la vientre de mi mamá por un propósito. No es solamente que Dios está ahí en el cielo diciendo, propósito para Pablo, sí, propósito para este otro bebé, sí, y así nada más. Pablo está diciendo, Dios estaba involucrado cuando yo nací, en dándome luz en ese momento, y ahí en ese momento me puso un propósito, me llamó a algo. Estos versos que encontramos en la Biblia son varias en la Biblia, en Salmos, en Jeremías, que hablan del propósito por lo cual nacieron estas personas, pero también hablan de un propósito que aplica a nuestras vidas. Si Dios hizo que Pablo nació por un motivo especial, por un propósito, por parte de su plan, entonces podemos deducir que también nosotros hemos nacido por un propósito. Cada persona aquí tiene un propósito, tiene un parte en la plan de Dios, tiene un rol para tocar, un papel importante, tiene dones, tiene talentos que han sido dotados a ustedes. Como dicen en Romanos, los dones de Dios son irrevocables. Quiere decir que Dios da el intelecto, el don, el talento a uno, sea que lo usa para bien o para mal. Dios tiene su plan para uno, sea que esa persona sea rebelde o no. Dios no quita el don de uno, no quita la habilidad de uno, porque los ha hecho con un propósito, con algo especial. Qué bueno que aunque Pablo no conocía su propósito, Dios sí lo conocía. Hay veces que yo lucho en mi vida y he luchado. ¿Qué es mi propósito? ¿Qué debo de estar haciendo? ¿Por qué me pusiste en esta tierra, Dios? Y me acuerdo cuando estaba por aceptarle, cuando tenía 15 años, y luchaba preguntando mucho a Dios por qué había nacido, por qué había llegado a estar en este mundo, por qué había vivido lo que había vivido, lo bueno, lo malo, lo difícil. Pero aunque yo no conocía mi propósito, Dios sí conocía el propósito que tenía. A veces nos desmayamos antes de que descubrimos para qué estamos aquí. A veces nos rendimos antes de que escuchamos la voz de Dios. Pero tómense un poco de ánimo en esto. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando Dios le habló? ¿Quién se acuerda del Hechos, capítulo 9? Estaba cabalgando para Damasco. Muy bien, hermano. ¿Para hacer qué? ¿Para ir a un culto de alabanza? No. Para perseguir cristianos. Estaba en medio de sus pecados cuando Dios le habló. Nunca es tarde para nosotros, hermanos.
Nunca es tarde, y no depende tanto de nosotros como hemos pensado. No depende tanto de nosotros, porque Dios siempre está buscando a nosotros. Como dice Romanos, mientras éramos pecadores, Cristo murió para nosotros, aún estando en nuestros pecados. Y ahí dice que, la otra frase dice que me amó por su gracia. Dios le amó a Pablo por su gracia. Fuera bueno que nos acordamos del significado de la palabra gracia de nuevo. Lo estudiamos hace un mes, ¿verdad? Pero la palabra en griego es charis. Charis. Y describe aquello que otorga o ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. En cuanto a Dios, es el amor y favor de Dios hacia el hombre, gratuito, libre, inmerecido, de la cual todas las bendiciones y beneficios recibidos del hombre proceden. Es lo que Dios da a nosotros que jamás hemos merecido. Pablo no merecía nada de Dios, sin embargo, la gracia de Dios le amó. De ahí dice, a revelar su Hijo en mí. Vieron que todo lo que Pablo hacía antes de ese momento en su vida no valía nada sin tener a Cristo revelado en él. Todo lo que él había practicado con sinceridad, disciplina, entrega, sacrificio, sin tener a Cristo en el centro de su vida, sin tener a Cristo en su corazón, no valía nada. Me hago pensar en una candela, una vela. No sé cuántos de ustedes tienen velas en la casa. Algunos. Pues en nuestra mesa central tenemos ahí una candela que parece ser tallado a mano. Esas que uno compra para decoración. Ya lo han visto, ¿verdad que sí? Que son decorativos y a veces vienen colores, y yo he visto incluso en las tiendas algunos que tienen flores y cosas así adentro, que son bien bonitos y pueden ser tallados a tener figuras ahí, y ay, qué lindo. Tenía un amigo que su mamá solo compraba de eso y la casa estaba llena, y Dios guarda si llegas a encender uno de esas velas, con las flores, con las figuras, con todo, no se encendían porque estaban tallados, tenían figuras y eran muy caras. Así era la vida de Pablo. Era una vela, una candela decorativa, tallada con flores adentro, bien bonito, todo hecho a mano, pero sin la luz encendida, sin la luz de Cristo, no servía para nada. Si se va la luz, no vayan a buscar ese candela, van a buscar la vela que venden en la tienda, Cora. A veces intentamos tanto decorar nuestras vidas. Intentamos decorarnos con sinceridad, disciplina, entrega, sacrificio, cuando lo que más necesitamos adentro es la luz de Cristo. Una vela de Cora y una vela de $20 pintada a mano, lo que sea, encendidos, alumbran igual. Hasta mejor la vela de Cora porque se puede caminar con ella, no está con una gran cosa ahí. Así era la vida de Pablo. No alumbraba a nadie. Era bonito para ver, era algo decorado, era algo que los hombres decían, este tiene todo en orden. Pero no alumbraba la luz de Cristo. No servía para Dios. Dios tuvo que revelar su Hijo en Pablo. Y cuando lo hizo, qué transformación tuvo. ¿Qué no llegó a ser? Hay la última frase de ese verso, de esa parte que leímos, dice los gentiles.
a revelar su luz, su Hijo en mí, para que alcanzara los gentiles. Mira cómo Pablo realmente cambió 180 de grados desde que Dios le tocó. Antes su vida se trataba de solo alcanzar a quién, a los judíos. Ahora solo iba a alcanzar a quién, los gentiles, pero también judíos, pero enfocar en los gentiles. Dios cambió todo, lo puso todo al revés. A veces nos preocupamos tanto por tener todo en orden, por tener un plan para todo, para tener todo ya listo, para saber dónde vamos. Me acuerdo cuando estaba por graduarme de bachillerato, en ese año, y habían algunos muy preocupados por dónde iban a estudiar en la universidad. Y me acuerdo en la iglesia que tenía un grupo pequeño de oración, que fui muy preocupado. Ay, oren para mí, no sé qué voy a hacer. Pero Dios sabía. A veces tanto queremos ordenar las cosas y no entendemos que nomás Dios está esperando que nos entregamos 100% a Él, para después Él dar vuelta a todo lo que hemos hecho. Nosotros estamos construyendo el plan de nuestras vidas, dónde vamos a hacer, qué cosa, qué vamos a ir, a quién vamos a casar, dónde vamos a trabajar, qué ministerio vamos a hacer, ya siendo cristianos y no entregando el 100% de cada paso a Dios, no viendo que Él quiere hacer algo completamente al revés. Yo estaba por estudiar finanzas. Qué buen vendedor hubiera sido, qué buen banquero, yo no sé cómo. Yo iba a estudiar para trabajar en la bolsa de Nueva York, vender acciones. Vaya, ¿quién quiere comprar Microsoft? Ok, ¿quién quiere comprar? Dios tenía algo diferente para mí. Tomó mis planes y me dijo, cuando al fin llegué a darle mis planes, cuando llegué a poner mis sueños en el altar, me dijo, qué bueno Dios, qué bueno hijo que tenés estos planes, qué bueno que deseas, que sueñes hacer esto, qué bueno que sueñes tener una casa y una familia y ganar dinero. Voy a tomar tu plan y lo voy a poner al revés. Pablo tuvo que poner todo en el altar, hermanos. Tuvo que poner todo su futuro en el altar. Tuvo que poner todos sus planes, sus sueños, sus pensamientos, su conocimiento en el altar. Y cuando vemos esto, vamos a entender por qué Pablo toma los pasos radicales que tomó después de ser convertido. Porque él no lo hizo lo que los demás esperaban que él hiciera. Porque él estaba dando todo a Dios. No quería volver a repetir lo mismo. Por eso dice en versos 16 y 7, voy a leerlo. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo ya había vivido en la religión, ya había crecido en la religión, ya había sido parte de una organización, de un ministerio, ya había vivido debajo de autoridad, ya había vivido haciendo todo lo que los sacerdotes le decían. Y ahora que llegó a poner todos sus sueños en el altar y que Dios le dio vuelta a su vida, no iba a repetir el error, no iba a correr a Jerusalén a que los apóstoles le dijeran qué comer y dónde caminar y qué ropa poner y qué trabajo tener y qué mujer tener, sino que lo iba a hacer primero con Dios. Primero iba a consultar a Dios. A veces hay pastores, bueno, mejor voy a hablar de la congregación porque hay pocos pastores aquí escuchando. A veces hay hermanos en la congregación
que van primero para el pastor para que él ora antes de que ellos pidan a Dios qué hacer. Hay gente que busca que los pastores le dicen qué hacer, dónde trabajar, qué sé yo, antes de que busquen a Dios. Pero olvidan que el llamamiento de Pablo, hermanos, el llamamiento de Pablo no era para ser un apóstol principalmente. El llamado principal de Pablo era ser un hijo y después un apóstol. El llamamiento que ustedes y yo tengo es para tener una relación con Dios principalmente. Y cualquier cosa que hacemos por Él es un efecto segundo. Pablo era llamado a tener una relación con Dios. Por eso no corría hacia el hombre para que ellos le dijeran qué hacer. Él quería realmente crecer raíces con Dios antes de volver a meterse en Jerusalén, antes de volver a hablar con los apóstoles. O hablar con los apóstoles, no los había hablado antes. Nosotros tenemos que buscar ese orden en nuestras vidas espirituales. No es malo que tengamos líderes cristianos en nuestras vidas, es necesario, pero no es primordial, no es principal. Lo principal es tener una relación con Dios, estar en oración, estar en lectura. Por eso vemos que lo siguiente que Pablo hizo no es ir a Jerusalén, sino dice que fue a Arabia y Damasco. Pablo pasó por el entrenamiento que muchos en la Biblia han pasado. Se fue al desierto, estar a solas con Dios, ponerse a cuenta con Dios, escuchar la voz de Dios. Moisés no estuvo solo en el desierto, sí. Elías, Juan el Bautista, Jesús mismo, entre muchos más, fue estar en el desierto con Dios, a tener tiempo solo con Él, a crecer raíces en su amistad y su relación con Dios. Ese tiempo es lo que le dio impulso, lo que le dio dirección, lo que le dio trayectoria, lo que le dio visión, lo que le dio sueños. Tenemos que tener cuidado que estamos tomando nuestra dirección, nuestros sueños de parte de Dios. Hay muchos hombres que quieren decirnos, miren, yo quiero que hagan eso, que van para allá, o que hacen eso, o que tú vas a ser el pastor, o tú vas a ser el pastor, tú vas a hacer tal cosa. Pero tenemos que buscar nuestra dirección de Dios. Tenemos que buscar nuestro llamado de Dios. Porque en los momentos difíciles, ¿quién nos sostiene? Dios, es solo Dios. Así que Pablo fue a Arabia y después dice que fue a Damasco, comenzó su ministerio. Ahora que entendemos el llamado que Pablo tuvo, que era un llamado principalmente a relación con Dios y que después traía ministerio, vemos qué hizo después. Verso 18 dice: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Así que después de que Pablo había pasado tiempo a solas con Dios, después de que había comenzado a predicar en Damasco, después de que se había establecido su dirección, se fue a Jerusalén. Se fue a ponerse de acuerdo con Pedro. Ahora sabemos por Hechos capítulo 9 que fue junto con Bernabé, que era un gran amigo para Pablo, y que Bernabé le presentó a Pedro y Jacobo, o como nosotros le conocemos, Santiago, quien escribió la carta de Santiago. Y principalmente quería contarle a Pedro qué le había pasado. Quería comenzar una amistad con Pedro.
quería dar cuentas a Pedro, pero no dependía de Pedro. Pero tampoco trabajaba independientemente. En la iglesia tenemos que entender este balance. Pablo no dependía de Pedro, tampoco era independiente de él, sino estaba en medio, en el campo medio entre ambos extremos. Nosotros cristianos no debemos de depender 100% de otros cristianos por las cosas principales de nuestras vidas espirituales, ni tampoco debemos de aislarnos de su ayuda, de su influencia. Pablo buscaba un balance. Y vemos que más dice en verso 19: pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios no miento. Ahora, este es como un dicho parentético. Pablo está poniendo un paréntesis en la carta y está diciendo: fui a ver Pedro, paréntesis, no había nadie más menos Jacobo. Ahora, este puede confundir a uno porque yo no sé por qué tenían que tener dos nombres, pero Jacobo también es Santiago. Y hay dos Santiago en la Biblia, hay dos Jacobos en la Biblia. Entonces, este dice que es Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, el hermano del Señor. Ahora, ¿dónde se menciona esto? Se menciona esto en Marcos 3:14, donde dice, no tienen que abrir ahí, no voy a leer, dice: designó Jesús a 12 para que estuvieran con él y para enviarles a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12: Simón, a quien nos puso por nombre Pedro; Jacobo, Jacobo, quien se llama Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Y Juan, y que significa Boanerges, hijos de Treno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, y ahora el segundo Jacobo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Entonces estamos hablando del segundo Santiago, no del hermano de Juan, sino el otro Santiago. Y hay tres teorías que explican qué significa el hermano del Señor, porque es más probable que no era el hermano de Jesús, sino que era un título. Ahora bien, la primera explicación es que era el medio hermano de Jesús. La segunda explicación es que era el primo del Señor, porque decían hermanos por familiares. Y la tercera explicación es que era tan parecido en bondad y carácter que le decían hermano de Jesús. ¿Cuál de las tres será? No sabemos, ni realmente afecta tanto a nuestro estudio. Quizás lo hubiera dejado del Señor, pero hay tres teorías, no sabemos. Lo principal es que decían a él hermano de Jesús como título para identificarlo, para diferenciarle del otro Santiago, porque como hubo dos Santiagos, tuvieron que decir Santiago hermano de Jesús, Santiago como nosotros decimos Juan chiquito, Juan grande. Así que ellos tenían dos Santiagos. Cuando murió el primer Santiago, el Santiago hermano de Juan, entonces a este Santiago solo le decían Santiago. Y por eso la carta de Santiago solo dice Santiago. Solo vaya. Así que Pablo fue a hablar con ellos dos. Conoció a Pedro y conoció a Santiago, dos grandes escritores, dos hombres grandes en el reino de Dios, en la iglesia. Y después dice en verso 21: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Así que después de su tiempo en Jerusalén se fue a Siria y de Cilicia. Esta región fue la región de Turquía. No deben de confundir Cilicia con Sicilia. Yo lo confundía mucho, pensé, no, me fue a Italia. No, fue a Sicilia, en Turquía, y fue la región natal de Pablo. Podríamos decir que se fue a su hogar. Hechos 9 nos explica un poco más el relato cuando Pablo estaba ahí. Nos dice que
estaba predicando tanto en la calle que intentaban matarle. Y por tanto cuidado y preocupación que tenían Santiago y Pedro, le mandaron a su casa, le mandaron a escapar de Jerusalén. Aunque es cierto que los judíos odiaban a Pedro y Santiago, parece que odiaban aún más a Pablo, porque aunque habían intentado matar a Pedro antes, no lo habían hecho hasta ahora. Pero cuando vieron a Pablo llegar, estaban encima de él como no se diga. ¿Por qué le odiaban tanto a Pablo? ¿Por qué llegó a Jerusalén y solo pudo estar 2 semanas? Pensámoslo así. Cuando hay un equipo deportivo y tiene un rival y cambian un jugador para el rival, ¿a quién odian más los aficionados? El que cambiaron. Cuando hay un político y cambia de partido, ¿a quién odian más? A él. Y cuando alguien de una religión cambia de religión, los guarda. Tengo un amigo que salió de una iglesia, una secta, no voy a decir cuál, pero salió de una secta y la secta puso una orden que ninguno de sus miembros puede hablar, ni venir a su casa, ni ser visto con ellos, ni siquiera sus familiares. ¿Por qué? Porque tenían miedo a él. Tienen miedo que puede darle la luz, darle a conocer que su secta no es de verdad. Y así hicieron con Pablo. Aunque odiaban a los otros apóstoles, odiaban aún más a Pablo. A no más llegar a Jerusalén, estaban ya por matarle. Era algo, yo no sé cómo hubiera sido por él. Imagínense que usted llega a su colegio donde estudiaba, donde era popular, donde era el niño que todos querían hablar, todos querían jugar contigo, y llega nomás llegar, quieren matar. La vida de Pablo realmente estaba siendo revuelta. Ahora, ¿por qué hablo de todo eso? Porque tenemos que entender el contexto para entender qué está enseñando Pablo en esta carta. Así que Pablo se fue para su casa, y ahí vamos a leer los últimos 3 versos para que podamos cerrar. Dice: y no era conocido de vista las iglesias de Judía que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. Así que nunca conoció las iglesias de Judía. La gente que Pablo había atormentado tanto, la gente que Pablo había hecho tanto daño en sus años como incrédulo, en sus años como judío, ni siquiera pudo ir a ver de nuevo. Me hace pensar en las familias de nosotros, porque hay veces que nosotros cuando nos convertimos, hay familiares que dicen: no puede ser que este es cristiano, tan malcriado que ha sido, tanto daño que nos has hecho. Y después llegan el hablar a uno. Uno no tiene siempre la oportunidad de ponerse bien con ellos. A veces muere un tío, una tía, un abuelo, una abuela, antes de que uno puede decir: mire que ahora soy cristiano. A veces se va un hermano o una hermana y no se vuelve a hablar. Y eso fue la circunstancia de Pablo. Había traído tanto angustia a su propio pueblo, al pueblo de los judíos, y ni siquiera llegó a conocer las iglesias de ellos. Pero lo bueno es que escucharon el testimonio de él. Y así tenemos que cerrar este estudio teniendo en cuenta este punto: que nuestro testimonio, lo que hacemos, tiene poder. Glorificaban a Dios por lo que Él había hecho en la vida de Pablo. Que sea así en nuestras vidas, hermanos. Que glorifiquen a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que ven a nuestras vidas y dicen: Dios ha hecho algo, porque si no fuera por Él, no fuera posible. Y buscamos la primicia de intimidad con Dios.
buscamos esa relación. Ven que todo lo que Pablo hizo para ordenar su vida, todo lo que Pablo hizo para ser un gran religioso, no valía ni cumplía nada sin la ayuda de Dios, sin tener a Cristo. Así que quiero invitarles, hermanos, si hay algún área en su vida, alguna duda, alguna cosa que quieren buscar dirección, que busquen primero a Dios, busquen primero a Cristo. Con eso nos despedimos. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Te agradecemos por cómo has guiado a nuestras vidas y cómo te has glorificado en nuestras vidas. Queremos invitarte que tomas lugar. Renuévame, Señor Jesús.